Señoras y señores, sean bienvenidos, un placer inmenso estar de nuevo con ustedes un miércoles más. En esta ocasión, y por gentileza de doña Carmen Quintanilla, estamos en su casa. Sí, ha tenido la generosidad, como todos los tertulianos de esta tertulia, de que nos acogen en lo más privado que tienen, que son sus domicilios. Eso tiene un valor incalculable que yo quiero poner en evidencia y quiero dejarlo constancia de nuestro agradecimiento por tanta generosidad. Y vamos a tocar temas importantes, los que vamos a tocar también lo son, ¿no? Pero teníamos otros temas porque es mi empeño que un día dedicáramos parte de nuestro tiempo a hablar de la Universidad de Castilla-La Mancha. Queríamos poner en valor la Universidad de Castilla-La Mancha, pero, en fin, a pesar de nuestras gestiones y también las de doña Carmen Quintanilla, que ha intervenido, el señor rector es un señor inaccesible, por lo menos con este medio, ¿no? Yo he tenido muy buenas relaciones siempre con Luis Arroyo, con Ernesto Martínez Ataz, con Miguel Ángel Collado, pero en fin, con Julián Garde parece ser que en fin, no tiene o no nos da la importancia que creemos que tenemos. En fin, la universidad ha quedado aparcada para otra ocasión. Y vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de AFAMER y vamos a hablar de la ciudad en la que nos encontramos, la capital, Ciudad Real. Pero como ese tema de la capital será posterior, luego les cuento otras cosas. De momento yo quiero presentar a nuestros queridos tertulianos. Aquí a mi izquierda, sin que sirva de precedente, tengo a doña Carmen Quintanilla. Buenos días. Bueno, muy buenos días y a todos los telespectadores. Y bueno, me permites que os dé la bienvenida, Julián. Muchas gracias. Solamente a ti como director de IMAX Televisión y de Onda Cero Puerto Llano, sino a todos los tertulianos, porque, bueno, tomar posesión de vuestra casa, bienvenidos a mi casa, y desde luego estoy encantada que tanto Rosa como Manuel, como Julián, como Mario, como Escolástico y también como Pollito, nuestro querido Pollito, pues esté esta mañana aquí con nosotros en esta tertulia que, como tú muy bien decías, pues efectivamente se hace cada mes en una casa de nosotros. Vamos de bolos, de los tertulianos. En el mes de junio y en el mes de septiembre vamos de bolos, como los grandes artistas, ¿no? Y bueno, pues estoy feliz de estar aquí y muchísimas gracias por acceder a mi invitación y hacer la tertulia, que bueno, es una experiencia muy bonita y muy gratificante. Por lo tanto, a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos. ¿Por qué no nos cuentas cómo va ese aniversario de AFAMER? Yo siempre digo AFAMER, aunque tú a veces dices AFAMER. ¿Cuál es realmente la pronunciación? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que las mujeres de AFAMER no quieren que diga AFAMER, pero claro, muchas veces me sale AFAMER porque son dos M's. Perfecto. Pero yo también es verdad que cuando fundé AFAMER siempre he dicho AFAMER y la gente la conoce por AFAMER, mejor que como AFAMER. Y las presidentas de los pueblos y de las provincias dicen, no digas AFAMER, con lo cual, bueno, hay que decir AFAMER. Lo que pasa es que algunas veces se pierde la vocalización de la propia organización, del propio nombre, pero es AFAMER. Y como me preguntabas que cómo va, bueno, pues os puedo triunfando, ¿no? Bueno, porque AFAMER está triunfando con su presidenta nacional. La verdad es que sí, porque, bueno, está feo que lo diga, ¿no? Y además a mí no me gusta, nunca he sido petulante ni soberbia, pero cuando miro hacia atrás, año 82, los pueblos sin agua corriente, las gallinas picoteaban por las calles, no había pueblos asfaltados, la iluminación era un latiguillo con un casquillo y una bombilla, que cuando pasabas la bombilla se hacía la sombra, las casas no tenían baño. 40 años trabajando por la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales, de las familias. 40 años que se cumplen este año y que en estos 40 años, bueno, pues vamos a hacer cosas muy importantes y luego también pues vamos a hacer una recopilación de los grandes logros que AFAMER ha conseguido en estos 40 años, que son muy importantes, y que el más importante es que le hemos dado voz a las mujeres rurales de España, no solamente en España, sino en los organismos internacionales, y hablar de AFAMER hoy en España y en el mundo es un referente a nivel nacional e internacional. En el futuro inmediato hablaremos de ese 40 aniversario, pero antes déjame que te comente una curiosidad, y que todos hemos visto en las redes cómo aparecías en una foto con el presidente del Partido Popular Europeo, ¿no?
Sí, bueno, porque en mi calidad de vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores, del partido... ¿Eso significa enchufe con Feijóo o no? No, bueno, significa que, bueno, él cuenta conmigo y bueno, pues mi partido nunca ha dejado de contar conmigo, ¿no? Yo creo que si algo tengo que decir es que he sido muy feliz. He sido 20 años diputada y senadora y para mí han sido 20 años muy importantes en mi vida, ¿no? Y ahora, bueno, pues en mi calidad de vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores, que además, bueno, pues sigo siendo vicepresidenta, en las últimas elecciones salí elegida la vicepresidenta primera, pues tengo que participar en los congresos del Partido Popular Europeo, porque somos una organización política y social en favor de los mayores de Europa y del Partido Popular Europeo. Entonces, bueno, en la delegación española que ha ido al Congreso del Partido Popular Europeo, donde hemos elegido al presidente Manfred Weber, y también, indiscutiblemente, esa delegación española la encabezaba el presidente Núñez Feijóo, pues allí he estado encantada, feliz de estar con el presidente y viajando, Núñez Feijóo. porque pasas más tiempo en un avión que en Ciudad Real. Bueno, está en Rotterdam y además muy feliz porque el discurso del presidente Núñez Feijóo fue muy aplaudido, como una promesa y una esperanza de que gobierne en España y que además también empecemos a liderar con mucha más fuerza en Europa nuestro partido, el Partido Popular Europeo. Hace 8 años teníamos 12 jefes de Estado, hoy tenemos solamente 4 jefes de Estado, es decir, que eso también hemos perdido poder político. Y bueno, indiscutiblemente, pues he estado en Rotterdam, sí, viajando, porque me gusta viajar, aprendo mucho de otras culturas, y siempre es muy gratificante conocer a otras pues personas. Pues déjame que presente a tu izquierda, que está don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, que está emocionado, nervioso, intranquilo, porque el día 11 hace firmas de su libro Pollito Rojo en Puerto Llano, en la Feria del Libro. Don Manuel, buenos días. Pues efectivamente, sí que estoy contento de eso y de estar aquí en casa de Carmen Quintanilla, este salón tan hermoso, con tantas fotografías de gente importante como estoy viendo aquí, con Merkel y otros personalidades. ¿A ti te gustaba la Merkel o no? Pues sí me gustaba porque tenía un encanto especial. No estaba físicamente bien proporcionada, pero tenía un encanto especial. Pollito ve encanto, evidentemente, con facilidad. Don Escolástico González, que triunfando también con ese Cuéntame último. Buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días. Carmen, muchísimas gracias por esta acogida en tu casa, y felicidades por ese 40 aniversario de AFAMER, ¿no? Es decir, 40 años ya trabajando. Yo recuerdo a Carmen, tengo que decir una anécdota personal, recuerdo cuando antes de fundar AFAMER ya trabajaba en las cooperativas como funcionaria al frente de los pueblos y al frente de la agricultura, ¿no? Así es que 40 años después, permíteme que te felicite y te diga que lo has hecho muy bien durante todo este tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres. Social. Luego la política es otra cosa. Discrepamos, como es lógico, desde el punto de vista político. Bueno, pero discrepar es bueno. Discrepar es bueno, positivo, ¿no? Y seguiremos. Porque políticamente es muy necesaria todavía, Carmen. No, me refería a discrepar en cuanto al sentimiento político. Pero está de un color roja. En cuanto al color político. Está rosa, don Manuel, está rosa más que roja. Don Mario Herrera, que tenemos que darle un cachete porque hay que ser un poco más puntual. Don Mario Herrera, ¿dónde te sitúa la gente? Porque la gente dice, ¿de Podemos ahora dónde está? ¿En que sí hemos podido o no? Bueno, yo lo primero buenos días y sumarme también a esa felicitación que daba Escolástico a Carmen por los 40 años de AFAMER. Y bueno, yo creo que políticamente yo me he movido poco, yo no me he movido nunca, yo siempre he tenido una rama muy social, siempre he creído en una manera distinta de hacer política, por eso he estado allí donde he estado. Y bueno, independientemente de que uno tenga o no tenga un cargo público, que eso creo que es una cosa que es vocacional y que no es un trabajo, por lo tanto, como digo, vocacional, independientemente de eso, uno sigue participando y sigue intentando llevar a cabo las políticas en las que uno cree, por lo tanto, independientemente de que no esté en primera línea, por supuesto, sigo manteniendo una visión social, sitio. Efectivamente, y yo me he movido muy poco. Queda claro para los televidentes, porque algunos nos han escrito y nos han dicho, bueno, ¿y este Mario ahora de qué va? Bueno, pues ya sabemos que no te has movido del sitio en el que estabas. Don Julián Gómez, triunfando en Galicia también, buenos días. Pues sí, muy buenos días.
triunfando en Galicia y ahora disfrutando de Qué envidia esta... nos has dado con esos mariscos que has comido. Sí, y el sol que me ha puesto también morenito y demás, y largos paseos con mi señora, tanto en La Coruña como en Santiago de Compostela, y ahora pues disfrutando... Es que no se te ocurra ir sin la señora, ¿no? Sí, no. Galicia es peligrosa. Es imposible. En ese sentido, Las gallegas son muy melosas, como bien sabe Pollito Rojo. Y ese mariquito, Eso también. Entonces, bueno, pues después de disfrutar de Galicia, estoy disfrutando ahora, gracias a nuestra anfitriona Carmen Quintanilla, de esta su casa, que la ha convertido en la nuestra, a la que quiero felicitar en un también. plató, la ha convertido en un plató. Claro, a la que quiero felicitar también por el 40 aniversario de AFAMER, que tanto ha hecho por las mujeres rurales, haciéndolas visibles y dándoles voz en todo tipo de foros nacionales e internacionales. Y entonces, bueno, pues es una labor callada e importante, sobre todo para eso, para las mujeres rurales, con las que tampoco se cuenta si no fuese por AFAMER. Don Manuel Tabas, Gracias, que la semana pasada nos acogió en su casa, muchísimas gracias también de nuevo. Buenos días. Buenos días, encantado, Carmen, de estar en tu casa que es la mía. Exacto. Y te diré que efectivamente lideras una organización, o eres la presidenta, mejor dicho, de una organización política y social, pero yo añadiría, y no gubernamental, es decir, que no está afiliada a ningún partido político, Exacto. gobierne que gobierne. Y permíteme que haga una palabra así de una canción de Juan Manuel Serrat, que dice: decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción. Decir AFAMER es decir Carmen Quintanilla. Indudablemente con todas esas mujeres que están detrás, que trabajan a la par contigo y que hacen que esta organización sea pionera, que lleva ya 40 años desde que la fundaste en el 82, que eres presidenta nacional y presidenta de AFAMER Ciudad Real, y Sí. 40 años por ti que no pasan, porque desde que te conozco en el 2007, cuando presentaste mi libro en Argamasilla, estás exactamente igual. Bueno. No pasa el tiempo por ti. Pues sí pasa el tiempo, porque a continuación tenemos a doña Rosa, nuestra querida, admirada doña Rosa Porras, que por cierto la semana que viene estamos en Piedrabuena, en esa casa museo que tú tienes en Piedrabuena. Vuestra casa. Estaré encantado de que vayáis a vuestra casa. Esta preciosa casa de Carmen, que es una buena y querida amiga mía y admirada, yo ya la conocía, he sido invitada muchísimas veces y vengo con mucho gusto, porque además ella es una anfitriona maravillosa. Y de AFAMER, pues tengo que decir que he visto lo que es su lucha, que es la única asociación, y Carmen la única mujer que le ha dado voz a las mujeres rurales. Lo sé desde dentro, como Carmen sabe, y he estado varias veces que Carmen me ha mandado a Naciones Unidas a representar a AFAMER. Es decir, que sé de la lucha, del éxito y de lo que vale Carmen y AFAMER. Y si no estuviera Carmen, no sé si AFAMER, se movería AFAMER tanto. es sinónimo y de también, Carmen, y es que, Carmen es sinónimo de AFAMER. No, pero detrás Efectivamente, de AFAMER efectivamente. hay miles de mujeres, y efectivamente, bueno, pero como siempre se personaliza en la presidenta, ¿no? O en el presidente. Tú Con eres mucha más razón. que la presidenta. No, en serio. Y dicho esto, si me permitís, vamos a presentar el primero de los temas a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar de la violencia de género, esa lacra social que tanto y tanto nos preocupa y que no somos capaces de erradicar. Doña Carmen Quintanilla. Pues sí, desgraciadamente seguimos escuchando en los medios de comunicación un nuevo asesinato de una mujer posiblemente muy vulnerable, posiblemente no había denunciado nunca, y algunas veces había denunciado, había tenido la orden de protección, pero había perdonado a su maltratador. Y después de ese perdón, el maltratador la asesina, le quita la vida, que es el bien más preciado de los seres humanos. Posiblemente tenga hijos que nunca volverán a decir la palabra madre, y es una tragedia para un ser humano. Y desgraciadamente, bueno, pues vemos cómo no solamente en algunos momentos asesina a esas mujeres vulnerables por el mero hecho de ser mujer, sino que muchas veces, y ya lo estamos viendo, para hacer daño a ese ser humano, pues también asesinan a los niños, ¿no? Por lo tanto, estamos ante a los hijos del maltratador, estamos ante una lacra social tremenda, es una tragedia cada vez que escuchamos que una mujer muere en manos de su maltratador. Nosotros en España, yo ayer precisamente tenía una reunión con el Instituto de Género de la Unión Europea,
donde sabéis que el próximo 23 de julio, bueno, el próximo mes de julio, no este mes de julio, sino en el año 2023, España va a presidir la Unión Europea. Indiscutiblemente hay una agenda europea, una agenda española a nivel internacional, económico, social, pero también hay una agenda de las mujeres, una agenda que tenemos que ver qué vamos a hacer. Y en esa agenda yo pedí al Instituto de Género que es importantísimo, primero, conocer la realidad social y las muertes de mujeres en manos de sus maltratadores en Europa. Hay países que todavía no tienen datos, no hacen estadísticas, no salen en los medios de comunicación, y eso es muy importante. Y por otra parte le decía a la directora general delante del Gobierno de España, le decía, de la Secretaria de Estado de Igualdad, le decía que es fundamental que no bajemos la guardia. Es decir, hoy tenemos un pacto de Estado que firmaron todos los partidos políticos, que firmamos todas las organizaciones sociales, que lo firmó la sociedad entera diciendo basta ya a la violencia de género. Y en lo que va de año han muerto 18 mujeres y 10 de ellas eran de pueblos de menos de 20.000 habitantes. Esa es lo que está pasando. Las mujeres rurales tienen miedo, no denuncian, los servicios están lejos, no pueden coger su coche porque son mujeres que están limitadas económicamente y también dependen del maltratador, y por lo tanto también hacía una advertencia al Instituto de Género de la Unión Europea y al propio Gobierno que hagan más de cara a proteger y a seguir luchando contra la violencia de género. Por lo tanto, ahí estamos en que somos un referente en el mundo. Yo fui ponente del Convenio de Estambul, el primer tratado internacional contra la violencia de género, y sabéis lo que hemos trabajado. España es un referente en la lucha contra la violencia, pero desgraciadamente siguen muriendo en manos de los maltratadores. Y hay una cosa muy importante que después podré decir: el discurso negacionista por una parte y el discurso de agresión hacia los hombres, que nos lleva a una situación de agresión entre hombres y mujeres que me parece un error. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo voy a hacer un poquito, este es un tema que me llega al alma. Yo voy a hacer un poquito de historia sobre esto, porque es justo que así sea. El primer político que se enfrentó a un maltratador y se lo hizo físicamente fue Julio Anguita, un día que se le dio a puñetazos con uno que estaba maltratando a su mujer cerca del ayuntamiento. Y el segundo político que se tomó esto en serio en España fue Pepe Bono, el primero que empezó a tomarse los temas. Y ahora voy a contar para los oyentes y televidentes una historia que no me ha contado nadie. En un momento determinado, un niño, porque los niños son los que más sufren en todo esto, llegó a casa y se encontró a su padre dándole palos con una correa a su madre. Este niño, que solo tenía entonces 14 años, no pudiendo más con aquella escena, cogió una silla y rompió la silla en las costillas de su padre. Después, cuando el padre estaba en el suelo, se tiró a él, le echó mano a la nuez y le dijo: como la toques otra vez, te mato. Y aquel maltratador, cuando vio a un niño hombre encima de él y sabía que aquel niño hombre no estaba bromeando, dejó de maltratar para siempre. Hemos de Y decir, esto si no me lo han permites, contado. Si me permite, voy a decir eso, que no te lo han contado porque ese niño era Manuel Alarcos. Y para que lo sepa la gente. Don Escolástico González. Bueno, la verdad es que seriedad el asunto, ¿no? Porque es de una enjundia tremenda. La violencia de género no solo es el maltrato físico, yo creo que hay mucha más violencia de género aparte del maltrato físico. Hay otros maltratos a las mujeres que también, o a los hombres o a otros géneros, lógicamente que también se producen y también hay que evitarlos. Cuando hay un maltrato físico o psicológico, suelen ser comportamientos aprendidos, es decir, que suelen ser personas que lo han vivido también y que han adquirido esos roles de alguna manera. Luego, es importantísimo para erradicarlo y para evitarlo el que avancemos en educación.
Esto no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana, no es un problema que resuelven las leyes en un momento determinado. En todo el mundo, desde la ONU a los distintos países, se está trabajando por la violencia de género. Programas desde el año 80 ya están puestos en marcha en muchos sitios y vemos como aquí cada día se producen avances. Me gustaría detenerme en que, siendo tan importante el problema de la violencia de género y las consecuencias que tiene, y lo dice un padre de 4 hijas, lo que no podemos hacer es politizarlo. Yo creo que en algún momento determinado la violencia de género se politiza, tanto por un lado como por otro, tanto por la parte más derecha como por la parte más izquierda. En un caso haciendo, lógicamente, un desprecio a lo que está sucediendo y negando, como bien decía Carmen al principio, negando que exista esa violencia, y en otro legislando de tal manera que se lleve a los extremos, también donde se haga insignificante al propio hombre, ¿no? Creo que la politización es mala en cualquiera de los casos, ¿no? Pero, dicho eso, tengo que decir que cualquier medida de discriminación positiva que haya en este caso para poder corregir y que la mujer esté en términos de igualdad con los hombres me parecerá poco para que acabemos con la lacra de la violencia de género. Mario Herrera. Bueno, pues yo creo que partiendo de la seriedad y de las aristas, además, que tiene las violencias machistas, la violencia de género, yo creo que hay cosas que en este país se han tenido claras, que sigue siendo una lacra, pero desde luego de las que se lleva ya las instituciones y la propia ciudadanía combatiendo muchos años. Como decía Carmen, precisamente hubo el pacto de violencia de género que se firmó por todos los partidos políticos que estaban presentes en el hemiciclo, que creo que ha sido uno de los grandes logros de este país, que ha sido ponerse de acuerdo en algo tan importante como es decir que están matando a las mujeres y evitar que esas mujeres sigan muriendo, sigan siendo asesinadas, y precisamente tomar medidas reales para ello. Y bueno, a mí lo que me preocupa mucho sí que es que a día de hoy probablemente se está empezando a poner en tela de juicio, en cuestión, que eso es así. Empezamos a ver cómo hay ciertos posicionamientos políticos en el que se empieza a desplazar a las violencias machistas, a las violencias de género, y se empieza a hablar de la violencia intrafamiliar, y se empieza a mezclar, cuando es evidente, precisamente porque Carmen hoy señalaba que en lo que llevamos de año ya van 18 mujeres muertas, de las cuales 10 estaban en el mundo rural, en municipios de menos de 20.000 habitantes. Estamos viendo cómo, y además Castilla-La Mancha sufrió hace escasamente una semana un nuevo asesinato machista. Estamos viendo cómo eso continúa. Por lo tanto, mientras eso exista, mientras existan las violencias, y por supuesto no estamos hablando de una violencia que se dé de distintas maneras, sino que siempre mueren mujeres, siempre son asesinadas mujeres. Por lo tanto, hay un concepto, no estamos hablando de si hay hombres, no podemos contabilizar el número de hombres que hay muertos, porque en este caso no había ningún hombre muerto, pero sí, como decía Carmen, 18 mujeres, y por lo tanto creo que hay que seguir avanzando. Creo que si algo ha destacado este país, precisamente, es haber hecho bandera de la defensa de sus mujeres, cortar las problemáticas de raíz, poner las medidas institucionales y, por supuesto, seguir buscando fórmulas para evitar que se sigan produciendo ese tipo de asesinatos. Por lo tanto, creo que en un momento tan trascendental como este, y cerca de unas elecciones que vamos a tener el año que viene y unas elecciones andaluzas ahora, desde luego lo que menos conviene a este país es que se ponga en tela de juicio si existen o no las violencias de género, si existe o no la violencia machista y si mueren o no mujeres. Creo que, como decía, si por algo este país ha hecho bandera es precisamente por la defensa de sus mujeres, por gritar que no queremos que las asesinen, y creo que hoy no podemos dar marcha atrás, no podemos intentar deshacer el camino andado, y precisamente hay que fortalecer ese camino, hay que seguir dando apoyo y hay que seguir cubriendo las necesidades que probablemente no estaban cubiertas y que muy bien Carmen apuntaba hace un momento, ¿no? Pues el hecho de que el acceso dentro de los propios municipios rurales más pequeños es más difícil para denunciar las violencias de género, hay menos servicios dentro de Castilla-La Mancha al que las mujeres se puedan acercar a contar el problema y a buscar las soluciones. Directamente, incluso las viviendas tuteladas en muchos municipios de Castilla-La Mancha no existen ni tendrían que estar en la capital. Por lo tanto, bueno, creo que queda mucho camino por andar, pero creo que aquí se ha hecho muy buen trabajo y hay mucho camino andado, y creo que lo que nos toca es seguir avanzando y no buscar cómo deshacer lo que se ha hecho hasta ahora. Julián Gómez. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que cualquier tipo de violencia es deleznable, sea del tipo que sea, pero claro, la violencia machista
es mucho más preocupante incluso que las demás, porque es la que tenemos en nuestras casas, en algunas casas, en la casa puede ser del vecino, en los sitios más próximos, pues se da esa violencia. Pero al hablar de violencia machista, como el machismo se relaciona con España, parece que en España pues hay más violencia machista. No es así. España es uno de los países de Europa donde menos violencia machista hay y donde mejores medidas... Y donde se visibiliza. Exacto. Es decir, y perdonad que os interrumpa, ¿puedo? Deja que termine y después interrumpimos. Porque la primera parte Vale, es perdón. monográfica, por decirlo. No, pero no me importa si quiere dar un Y posteriormente ya os interrumpís. Pero luego ya lo digo. En España no se puede dar marcha atrás en lo que se ha conseguido. Hay que conseguir aún mucho más porque hay que desterrar la violencia machista o cualquier tipo de violencia, pero en este caso estamos hablando sobre todo de violencia machista. Coincido en el sentido de que lo primero es la educación, lo que va a hacer que esa violencia machista, aparte de las distintas medidas que se pueden ir adoptando, pero es sobre todo la educación la que puede conseguir que disminuya o ojalá desaparezca en un momento determinado. Pero ya en España en concreto, y dándole la mano a lo que está haciendo AFAMER pedía hace muy poco que se maximizasen las... Sí, que se impulsara con más fuerza las medidas contra la violencia machista en las zonas rurales. Exacto. Porque es que es curioso, hay un 36% de los casos de feminicidios se dan en zonas rurales y además el 44% de los homicidas en estos casos también proceden de las zonas rurales. O sea, no creamos que es aquí en la gran ciudad donde se da todo eso, sino que donde más está invisibilizado y donde también, uno de los lugares donde más se dan, son los del ámbito rural. Manuel Tabás. Bueno, en este tema todos estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Indudablemente. Quien mata a una mujer no es un maltratador, es un asesino. Y tiene que tener todo el peso de la ley. Después hay matices. El problema, y ahí estoy de acuerdo con Escolástico totalmente, el problema es cuando se politiza, porque es que es algo que no se debe politizar. Es algo en lo que todos deberíamos luchar. Aquí en España no existe la violencia vicaria, no está tipificada como delito. Tampoco existe la luz de gas, como la famosa película de Jorge Cukor, en la que se dice que siempre es el hombre el que tiene la culpa de que los hijos miren mal a la madre. Cuando normalmente aquí en España, quien tiene la custodia desde pequeños los niños, en el 99% de los casos son las madres. Y las custodias compartidas se dan en muy poquísimos casos. No existe esa violencia vicaria. Aquí se llama filicidio. El filicidio es la persona que mata a un niño, sea hombre o sea mujer. No existen distinciones. Y entonces hay que acabar con eso. Tenemos que tener un ministerio de igualdad que sea igualitario. No podemos mantener un ministerio donde existen 14 altos cargos y 2 elegidos a dedo, donde no sabemos quiénes son, donde no aparecen en el boletín oficial del Estado, donde no sabemos los currículos que tienen para estar en el puesto que están, pero sin embargo están cobrando 1 millón de euros al año de dinero público. No existen datos de personas solamente en el caso de los hombres de que asesinan a niños. No existe en el caso de mujeres. Salven the Children fue la primera que puso el grito en el cielo cuando el caso del niño que se llama Gabriel, no sé si os acordaréis de Almería, que fue asesinado por su madrastra, y pidió tanto a servicios sociales como al Ministerio de Interior, como al Ministerio de Igualdad, los datos de mujeres, de madres o madrastras que asesinan a los niños. No existían porque no los recogían. Ellos mismos hicieron un estudio. En los 5 últimos años, las madres y madrastras, 25 mujeres, de entre ellos 22 madres y 3 madrastras, han asesinado a 28 menores. Eso no está recogido en ningún sitio, no está reconocido en ningún sitio. Y lo que no podemos hacer ahora mismo es una ley donde una mujer que denuncie, aunque a ti te asuelva un juzgado, aunque tu denuncia sea archivada, sigue siendo, tiene la categoría de que es una mujer maltratada. Y aquí tenemos los casos como son los de María Sevilla, los de Juana Rivas y el más televisivo de todo, que es el de Antonio David y Rocío Carrasco, donde los jueces, 3 instancias distintas, con 7 jueces distintos, la mayoría de ellos mujeres, han dicho que no existe ese maltrato y sin embargo desde las instituciones, desde el gobierno se está diciendo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una justicia que es patriarcal y que no escucha a las mujeres. No, señor, tenemos unos jueces estupendos en España,
en este tema, la mayoría de los jueces son juezas, son mujeres que además de tener su carrera de jueces, tienen una preparación posterior en el tema de la violencia de género. Entonces, dejemos que sean la justicia los que determinen las cosas. Y si la justicia a ti te absuelve, estás absuelto, porque esa lacra hoy nos puede pasar a cualquiera, a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y en el momento en que nos veamos en un caso de eso, es cuando le vemos las orejas al lobo. Doña Rosa Porras. Pues no sé por dónde empezar, porque yo me he dedicado a esto a lo largo de toda una vida y cada uno de vosotros que ha hecho un comentario, a mí me surge continuar con ese comentario y eso no es posible. Por ejemplo, feminicidio, que es un término que sacó Marcela Lagar referido a los asesinatos que había en la ciudad de Juárez. Yo tengo escrito 2 libros con Marcela Lagar, que ha pagado la Universidad de México. Es decir, que van saliéndome cosas. La violencia es muy compleja. Nace, perdonadme, nace y se desarrolla en el seno del hogar. Es una forma de comunicación que posteriormente se traslada a todas las relaciones que se están estableciendo en la sociedad. En las cosas que yo quiero decir, hago un inciso, si Julián me pregunta, me permite, no me pregunta, yo había hecho un esquema de 3 partes, inventado por mí. Pensé, Carmen hablará de las mujeres rurales y de violencia, que es una experta en la materia y mucho más en el mundo rural, y como creía o pensaba o estaba invitada la alcaldesa de Ciudad Real, he pensado, todas las políticas municipales no las voy a tratar porque las tratará la alcaldesa, y ahora veo que esa parte no nos va a dar tiempo, y las políticas municipales de aquí, del término municipal, evidentemente de Ciudad Real, se va a quedar o vacío o cojo. Pero yo voy a hablar de mi experiencia personal, que es la mejor, no solamente de escritos o de políticas o de administraciones, la mía. En el año 77 empecé en violencia de género. Entonces no había nada, no había recursos, no había dinero, no había mensajes. Las mujeres no sabían que tenían que exigir sus derechos. En algunas ocasiones la policía era disuasoria, hoy la policía es de 10. A veces ni siquiera los jueces dictaban sentencias con sentido común, porque no valoraban el acto de la mujer, sino los elementos externos, por qué va a esta hora, por qué sube a tomar una copa, etc. En esta larga vida que tuve antes de que llegara la ley de Zapatero, que merece mención aparte, en mi casa se metió un individuo con una escopeta, que está todos los folios y denuncias en mi casa, porque quería que le dijera en qué casa de acogida estaba su mujer. Antes muerta, claro que decírselo, y me quería matar, con lo cual tuve que coger a 5 perros Doberman y marcharme al piso a casa de mi madre para que no me pegara un tiro en la cabeza. Cuando volví, cuando el perro macho se comió mi patrimonio, un día se comió mi traje de chaqueta y tuve que volver a mi casa. Es decir, lo pasé mal y fue muy difícil. Bueno, así ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy. Se preocuparía mucho Bono, no me cabe duda, pero la primera orden de protección fue de Aznar, que no te quepa la menor duda, y ahí se basa posteriormente el revoltijo que hizo Zapatero. Estaba el juzgado penal, bueno, tengo la garganta, que es que esto... Es del aire acondicionado, no, que lógicamente juzgado influye penal en la voz. por un lado y el civil por otro. Claro, y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando había un juicio, un tema penal, porque la mujer denunciaba, el juez de lo civil dictaba un régimen de visitas. Si no dejas ir a la mujer, malo. Yo me he visto muchas veces la cara en un juzgado, pero si la dejas ir al régimen de visitas, seguía a la madre a la casa de acogida. Viene la ley del señor Zapatero, que seguramente que la hizo con buena intención, no me cabe la menor duda, pero era una ley más educadora que sancionadora.
lo quiso meter todo, pero luego a la hora de sancionar un delito solo contemplaba la intimidad del hogar, que era lo que era la violencia de género, violencia familiar, relaciones de afecto con parejas o expareja, y no contemplaba lo de fuera, porque antaño los delitos que se cometían fuera eran invisibles, que es la violencia estructural. Y como lo importante es la educación, termino en un minuto con la educación de nuestra querida ministra. O si quieres lo dejo para después. No, puedes decirlo porque nos queda muy poquito tiempo. Hemos llegado a la educación de la ministra, que nos está haciendo a todas las mujeres menores de edad. No se da cuenta que nos protege la Constitución y las leyes desarrolladas posteriormente. ¿Me estás mirando? Pues te voy a denunciar. Te voy a denunciar. Yo quiero apostillar dos cosas y por favor hacer un comentario corto, ya cada uno de vosotros, ¿no? Es muy fácil estar en la calle y todo el mundo, y los hombres de forma jocosa lo decimos, que no te denuncie una mujer, que no te denuncie tu mujer, te ha arruinado la vida, porque tienes perdida la vida. Es decir, porque evidentemente la ley protege cualquier denuncia de la mujer. Luego se verá si es real o no, pero en principio tú vas a Chirona. Primera historia. Y segunda, ¿qué labor tienen que hacer las administraciones para que realmente esto se termine de una puñetera vez? Déjame que te diga una cosita. Dos cosas muy rápidas que tenéis que contestarme, porque nos muy vamos de tiempo. rapidita, Sí. Que antaño creíamos que las mujeres, que era verdad, eran agredidas por el hecho de ser mujeres. Y ahora tenemos una ley que discrimina al hombre, y yo no voy a estar de acuerdo con ella. Es decir, lo que hace una mujer Carmencita. es una falta y lo que hace un hombre es un delito. Y con posterioridad a esa ley está la ley de igualdad entre hombres y mujeres, y por tanto hay una fricción entre dos leyes. Todo no puede ser machismo. Vamos a ver. Imposible. Carmen Quintanilla. A mí me gustaría Y ser breve, por favor. centrar el debate, ¿no? Pues nada, porque tiempo. es verdad que posiblemente estamos desequilibrando las relaciones humanas entre hombres y mujeres, Claro. y nos está llevando a empezar un machismo subliminal que está naciendo, y que nos encontramos a chicos más jóvenes que las personas que estamos hoy aquí, que son más machistas que pudieran ser mi generación. Sin Porque duda. hay un discurso de agresión a los hombres. Y porque cuando hemos educado, no hemos educado en igualdad, en el sentido del equilibrio entre hombres y mujeres y el respeto a la identidad de lo masculino y lo femenino. Y ese ha sido el error. Por eso, yo cuando hablaba antes, y quería decirle a Julián, y lo has precisado muy bien, el 92% de la sociedad española está en contra de la violencia que sufren las mujeres. Claro. Luego hablemos de la violencia de los hijos a los padres, de la violencia entre los hermanos, que es una violencia intrafamiliar. Pero la violencia que se ejerce contra las mujeres es violencia de género, la violencia, que es muchas formas de violencia: acoso sexual, prostitución, tráfico de seres humanos con explotación sexual, muchísimas formas de violencia, porque trabajé yo en Europa en el Convenio de Estambul. Eso es un tema que tendremos que valorar y que ver. Es verdad que posiblemente, cuando se hace la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, que nace de la primera ley de Aznar, de la Orden de Protección del año 2003, y que luego el Pacto de Estado lo pone en marcha un gobierno del Partido Popular, y hay que decirlo, que el 2014, en el 2018, el 2017 con Mariano Rajoy, pues la Ley Orgánica es de 2004. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues pasa que efectivamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, como cuando se hace en el 2004, es que han pasado 18 años, entonces muchos jueces, la sociedad entera, no creía en la denuncia de las mujeres. Allí tenían que huir por la noche a la... Exacto, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, ahora hay que equilibrar ese discurso, y hay que hacer todo lo posible por seguir haciendo lo que AFAMER está haciendo en estos momentos, yendo a los institutos a formar a los chicos y chicas en el respeto. Paso, Manuel. Porque bueno, pues yo que vivo con personas que no son españolas, bueno, son españolas pero que no nacieron en España, pues a mí me preguntan un país que es más católico que España, y un país donde hay un índice de natalidad de 2 a 1,
hacen dos mujeres por cada hombre. Y me preguntan, y no, porque no lo entienden. Y me dicen, Manuel, ¿por qué los españoles matáis a las mujeres? Y yo les digo, mira, yo solo tengo una explicación. Vosotros vivís el amor y el sexo de una manera absolutamente natural y sin ningún sentido de pecado, mientras que en España no es así. Y además en España... Pollito, perdón, maltrato no surge solo de las relaciones perdón, de sexo. no he terminado. Te voy a dejar terminar. Ya, pero que no he terminado, no he terminado. Y les dije, y además, porque el español se cree que la mujer es suya, que es de él. Menos que el mexicano. Pollito. O que los sudamericanos. O que los sudamericanos. Estoy hablando del español, Pero dices el que más. Y les dije, el español se cree que la mujer es suya. Y no entiende... Pero bueno, perdona, en eso no puedes dar ese consejo porque hay mucho más violencia contra las mujeres en cualquier país de Sudamérica y en cualquier país del mundo. Y más cada machistas. 5 segundos matan a una mujer Y más en machistas Estados que en Unidos. España, Pollito, por Y Dios. entonces no. no es una cuestión del machismo Estoy hablando español. de un país concreto, estoy hablando de Sí, de República República Dominicana. Dominicana. Bueno, pues De República peor. Dominicana, estoy hablando de Aquí República donde no hay Dominicana. Tenemos que ir cortando, así que por favor abreviar. Resumiendo, que el hombre, y esto no sé si decirlo porque es una palabrota, ¿puedo decir la palabrota? No. Dígalo usted. No debes. El hombre Pues se seguimos. cree que el coño de la mujer es de él. No me gusta nada. Y eso no es así. No es una palabrota, es una horterada. A ver, Es una ordinaria. Bueno, La verdad es que siempre yo primero para decirlo. el tema es muy largo y muy denso, Es muy como extenso, para poder, sí. muy extenso como para poder resumirlo. Claro. A lo largo de la intervención de mis compañeros de tertulia he oído muchísimas cosas que me hubiera gustado ir Claro. rebatiendo en ese momento. Claro. pero Es no un ha tema sido monográfico posible, ¿no? Sí me gustaría volver a incidir en la politización del asunto en este momento por parte de determinados partidos políticos. De todos, Y prueba es como incluso, sin querer evitarlo, a lo largo de estos minutos en la tertulia surgen comparaciones con un gobierno, con otro, con un presidente, con otro y demás. Creo que eso es un error garrafal, ¿no? La mujer necesita, en este caso, la que sufre la violencia de género, necesita de una determinada protección. Creo que las leyes se las están dando y yo creo que hay que llegar a un consenso en las leyes para que no siga sucediendo el maltrato a las mujeres. ¿Qué está sucediendo? Pues que mientras que un partido sea capaz de obtener réditos políticos defendiendo a los hombres, porque hay algunos que en su rol creen que se sienten perjudicados, porque la ley no es igualitaria para hombres y mujeres, pues seguirá siendo una parte política interesante que defender y no resolver. Bueno, mientras que otro partido en el otro lado considere que defender a la mujer y llevar al extremo la legislación para poder ganar el voto de las mujeres, pues seguiremos enfrentándola A ver, con los mueve la hombres. cabeza, Y no Mario conseguiremos- y Rosa. y no conseguiremos resolver absolutamente nada. Mario Creo tenía que hablar de la ministra. Tiene que haber un pacto, ya se intentó, y lo mismo que ha habido un pacto en Vamos otras a ver. cosas, tiene que haber un pacto político para poder ver, resolver vamos a Querido ver, escolástico, Si lo hay, tú el entiendes. Estado. Rosa, un Sí segundito, lo hay. que como habías aludido Está- a Mario está por muy la bien ministra, a ver, Mario. Yo voy a plantear ciertas cuestiones también por resumir, porque efectivamente esto se llevaría mucho tiempo, pero lo que yo tengo claro es que no podemos intentar hacer una comparativa entre quien muere o quien es asesinada y quien asesina. Evidentemente no podemos decir que hay radicalidad llevándolo hacia un extremo o hacia otro. Llevarlo hacia la mujer no es radical. Radical es cuando alguien está defendiendo a la gente que mata. Cuando hablamos de que se están tomando ciertas medidas, que es posible, que dejan a los hombres por debajo de las mujeres, bueno, yo quiero recordar una fecha muy concreta que fue el 17 de diciembre de 1997. En este país, con una televisión pública, Ana Orantes, y yo creo que todo aquel que viera hoy todavía recuerda aquel caso, Conocí a sus hijos. salió a Los conocí. denunciar, exactamente, salió a denunciarlo el día 4 de diciembre,
la violencia que había sufrido por parte de su exmarido y 13 días después No, que su no exmarido viva. la quemó viva. He hablado Pero de a día de hoy he hablado de ese aquellos cambio tiempos. Fue el revulsivo para que Precisamente esta por cosa- eso. Eso es lo que estoy diciendo. He hablado de aquellos No, tiempos. no, precisamente por eso. Creo que cuando hablamos de que hoy hay unas normativas, bueno, yo creo que hay unas normativas que hoy impiden que una mujer salga en televisión pública, diga que la han pegado y 13 días después la quemen viva. Bien. Esa es la diferencia. Pero si en eso estamos Pero de si acuerdo. estamos Yo de cuando- acuerdo. no, yo no estoy diciendo yo estoy diciendo que cuando intentamos equiparar o decir que hay normativas No que en el benefician asesinato, que en las denuncias. Ya, que benefician a las mujeres, y ahí voy a otra parte. Yo tuve la suerte, además de estudiar Derecho y de haber trabajado en el mundo del derecho, También y soy el abogada. 0,01% de las denuncias que se hacen por violencia de género son falsas. El 0,01, es decir, el 99,99 Porque una vez que te son- han denunciado y te han suelto un juez, tú ya dices, virgencita, Mario, virgencita, que No, me no, quede como esté, son- y tú no estoy diciendo presentas son- una denuncia. Son verdad, o sea, no, A no ver, podemos... últimas palabras Si de no Juan Mario, podemos Gómez. un estar- minuto. Mario, también soy abogada, ¿eh? Y he trabajado en un despacho con ellas muchos años. Mira, flaco Vamos a favor. ver. Hombres y mujeres, ¿consideras que son iguales? Por supuesto que Somos ciudadanos libres. Sí, precisamente por eso Nos creo que hay que protege la legislar. Constitución. No, precisamente por eso hay que No, legislar no a he favor. terminado. A ver, Pero Rosa, cuidado. tiene, perdón un momento. Es que tiene una connotación muy distinta. Es que tiene estamos que hablando ver- de que quien asesina, Entra en este que si caso, no, y no las te que dejo. mueren son mujeres. Cuidado. Termina La violencia- Julián la- Gómez La violencia y de nos vamos. género. La violencia tiene género. La violencia bueno, tiene género. perdona, Por eso es violencia perdona. de género. La violencia de La género violencia y la machista violencia tiene- Pero si yo no he doméstica dicho que también no se da tenga en los género. hombres. Y te voy a dar datos, aunque son mínimos, pero se da. Mira, la violencia de ambos tipos, la violencia de género y la doméstica, son 38.715 las mujeres, Dime, por que el favor, año pasado... el número de Ahora te lo hombres voy a muertos decir, el año te lo pasado. voy a decir. El número de hombres Yo muertos. te voy a hablar de la violencia No, de no, género. el número de hombres muertos. 2,4%. Si quien muere son las mujeres, Y- lo sabemos. y los Pues si mueren hombres- las mujeres es evidente que no podemos hacer una normativa que defienda igual a las mujeres que a los hombres. No es Porque verdad. estamos protegiendo Que a las no mujeres. es verdad. No es verdad. 30 segundos No que es no verdad. tenemos Por supuesto que es verdad. Vamos a ver. No es verdad Hay eso. 3.556 hombres que sufrieron violencia de género y de violencia doméstica. Pero sin embargo, si nos vamos Pero a la que no viol- denuncian. si nos vamos a la violencia doméstica, las cifras son distintas, porque el 61,4% son mujeres y el 38,6% son hombres. Y ahora, rápidamente, os digo una cosa del Instituto Nacional de Estadística. Del Instituto Nacional de Estadística y del año Yo lo pasado. pedí, no me lo han dado. No, pues está en Pues claro, internet. ya sé. Está en internet. Ya no. Pero ojo, hay otro problema. ¿Hayan más o hayan menos? Cuando un hombre sufre violencia de género, ¿cómo lo tiene para ir a denunciar? O violencia doméstica. Exactamente igual. La No. policía se ríe de él. No. Venga, hombre, El por hombre Dios, se estás avergüenza. poniendo en cuestión también cómo actúa la fuerza de bueno, seguridad del Estado. señores, Mira, señores, A los hombres les O sea, pasa. estás diciendo que la entendérmelo. policía se ríe de la vamos a gente ver. que va a denunciar. Escucha, Eh, a los señor- hombres Es les un pasa. debate. Como antes se reían de la mujer. Cuando denunciaba. hemos terminado el tema. Es un tema para estar todo el tiempo con él. Y ¿no? 2 días. Y se estaba calentando y cuando ya tenemos que cortarlo. No obstante, Eso es lo que está pasando. yo os propongo dedicar un monográfico extenso un día a este tema, ¿no? Porque nos hemos quedado y los televidentes y los oyentes se van a quedar un poco, en fin, diciendo, a ver, ¿cómo termina esto? Bueno, hay una problemática que es palpable, que hemos detectado todos y que lo más importante es que entre unas cosas y otras las administraciones y sobre todo la formación cultural de las personas, la educación en las familias, acabe de una forma definitiva con esta lacra. Nos vamos a tomar un queso Rabel ahora, así en casa de Carmen Quintanilla, e inmediatamente volvemos con todos ustedes con otro tema. Hasta luego y muchas gracias. Yo tengo un canal de televisión como este y más, aquí, que es mi casa, que hablo perfectamente, que a mí no me marca nadie, que no hay escaleta, que tú haces la pregunta en cualquier tertulia y eres libre para que nos podamos expresar cada uno. Señoras y señores, seguimos de nuevo con todos ustedes. Después hemos tomado un poquito de vino con un poquito de queso Rabel y está delicioso. Les invitamos a que consuman los productos de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de la capital, de Ciudad Real. Ciudad Real se ha convertido en la ciudad más importante en número de habitantes de la provincia, ¿no? Habíamos invitado, como era preceptivo y siempre que vamos a algún sitio lo hacemos, habíamos invitado a la señora alcaldesa, doña Eva María Masías, pero parece ser que por temas de agenda después nos dijo que sí, después que no, y al final no tenemos a la señora alcaldesa. En su lugar yo contacté personalmente anoche
con la líder de la oposición, doña Pilar Zamora, y también, después de pensarlo, pues tiene una agenda muy ocupada y obviamente tampoco ha podido venir. Lamentamos en todo caso que estas dos señoras, tanto la alcaldesa como la jefa de la oposición, no estén aquí para hablar de lo que interesa, que realmente es la capital de la provincia. Quiero preguntar, y voy a empezar por Rosa Porras, lo siguiente: ¿qué ofrece a los ciudadanos y a las empresas de la capital la posibilidad de instalarse aquí? ¿Qué ofrece la ciudad, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene Ciudad Real? ¿Se beneficia la capital de la instalación aquí, de la ubicación, mejor que la instalación de las administraciones públicas y de la universidad? ¿Qué proyectos tiene? Bueno, eso solamente lo saben la alcaldesa y la jefa de oposición. Un segundito, ¿y si es importante el turismo en la capital de la provincia? Adelante, doña Rosa Porras. Te iba a decir, para empezar, que yo, que soy casi recién venida a Ciudad Real, me marché hace 50 y tantos años y me he encontrado con ella ahora, sí que pensaba, con el corazón en la mano, que hubiera aquí alguien del ayuntamiento que nos explicara el plan de Ciudad Real, porque personalmente la acabo de descubrir. Menos mal que está nuestro querido Escolástico, que leo sus artículos, que son maravillosos sobre la capital, y debe saber más que yo fácilmente. Y está artículos también, que Carmen, publica en el diario La Tribuna, lo digo por si alguien quiere lógicamente leerlos. Yo, desde mi experiencia, me marché siendo casi niña, y esto era un pueblo grande, un pueblo gris, donde no había anonimato. Se llamaba La Capitaleja, entonces. No sé cómo se llamaba, Puerto pero yo ya no tenía más habitantes que Ciudad Real. Pero yo me ganaba muchos disgustos, porque como no había anonimato y no nos dejaban salir, siempre se enteraban de con quién habíamos estado, porque todo el mundo se conocía. Para una chica joven era muy tremendo, pero vamos, en todo caso era gris, y no volvía a aparecer. Con motivo de unas jornadas vine aquí y por eso me hice la casa en Piedrabuena. Me encontré una ciudad alegre, efervescente, barrios con mucho barito, mucho restaurante, muy buen comercio, en fin, me sorprendió positivamente. Estaba el AVE la de Adovida, Ciudad Real, y ahora estará el aeropuerto. Está situada en el centro de la península ibérica, y entonces yo creo, desde mi triste punto de vista, que tiene dos pilares importantes, tres: la situación geográfica, el AVE y una buena universidad. Es decir, que Ciudad Real es cómoda para vivir. Y tiene todo lo bueno, entonces. Tiene todo lo bueno, podría haber cosas mejores, pero de momento tiene muchas cosas buenas. Y sí que yo creo que se necesita para las grandes empresas un polígono industrial más grande y desarrollado para que vengan las grandes empresas a establecerse aquí. Manuel Tabas. Pues yo a Ciudad Real solo vengo de paso, me pasa también un poco como con Rosa. Indudablemente tenemos aquí al amigo Escolástico, que vive aquí, conoce aquí y que escribe muy bien de los temas de aquí y nos dará puntual información. Capitaleja se le llamaba en aquel tiempo, pero no solo a Ciudad Real, sino a aquellas capitales que tenían muy pocos habitantes. Como bien ha dicho Carmen Quintanilla, Puerto Llano llegaba a tener más habitantes que todavía Ciudad Real. Pero no era un término despectivo, era pues como se solía llamar entonces muchas cosas. Eso cambió en los años 90, indudablemente el AVE lo cambió todo. El AVE, que no estaba estipulado que pasase ni por Puerto Llano ni por Ciudad, vamos, que parase mejor dicho, pues indudablemente el que parase en Puerto Llano y en Ciudad Real lo cambió absolutamente todo. Después vino el aeropuerto, que desgraciadamente no se ha podido desarrollar como se ha podido desarrollar. Fenavín, que indudablemente nos trae una serie de compradores impresionantes y que hace que esto tire bastante. Hasta tal punto que en 2014 fue cuando más habitantes llegó a tener Ciudad Real, casi 75.000. Después el término lo sacó políticamente el Partido Popular, que Carmen se acordará, que entonces era el portavoz, que era Miguel Ángel Rodríguez, que lo sacó para, digamos, hacer oposición a la alcaldesa, que entonces era Zamora. Y volvieron a sacarlo otra vez, pero en el sentido de que Ciudad Real era una ciudad sucia, que tenía una fiscalidad muy alta y que tenía una serie de inconvenientes. Yo no sé si actualmente Ciudad Real, por lo visto sí en fiscalidad sí, el IBI es bastante alto, se recaudan mucho, pero claro, eso va en perjuicio después de vosotros los ciudadanos y también de locales, de establecimientos, etcétera y demás.
Y hablan también de que efectivamente determinadas zonas pues no son tan los limpias que deberían estar. Pero como es un tema que ya he dicho que Escolástico sabe mucho y mejor que cualquiera de nosotros, pues yo estaré atento a su explicación. Primero Julián Gómez. Hombre, a mí, volviendo a lo que comentábamos, me hubiese gustado que tuviese algún representante municipal con nosotros, bien Pilar, bien Eva María, porque, por ejemplo, nos podría explicar un poco, me imagino que Escolástico podrá ahí darnos algo de información, de ese plan de modernización de Ciudad Real 2025, para el que creo que hay preparados 100 millones de euros, ¿no? Pero indudablemente, indudablemente Ciudad Real ha cambiado mucho desde los finales del siglo pasado a la actualidad, sobre todo a partir de los años 80, con la llegada de la universidad, que se le negó a Puerto Llano y que ahora parece que, bueno, estamos en campaña electoral y parece que podría volver algo, pero vamos, no me lo creo, aunque... Tenemos un pie por lo visto, según el presidente. Sí, no hay parte del cuerpo, ¿no? Pero Casimiro, por ejemplo, me comentaba otro día que iba con él de vuelta de los estudios de IMAX a Puerto Llano, todo lo que se hizo para intentar que en Puerto Llano hubiese al menos 3 facultades. Y bueno, pues que el alcalde que llegó después pues se preocupó de otras obras megalómanas, claro, más que de realmente llevar la universidad a Puerto Llano, y creo que ese es un tren que desgraciadamente ya tenemos perdido. Pero no solo se ha beneficiado de la universidad, se benefició del AVE, cosa que no benefició a Puerto Llano, yo creo que más bien nos perjudicó, porque mucha gente sale en AVE a comprar a otros sitios y no compra en Puerto Llano, el comercio local creo que en eso ha salido perdiendo. Y luego también, no olvidemos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Constitución y la llegada aquí de las distintas delegaciones, al margen de las que ya habían del ámbito nacional, las que llegaron también con eso. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, en Ciudad Real, con todas esas cosas, la universidad, las delegaciones, funcionarios, los sueldos de las personas de Ciudad Real son altos, en Ciudad Real se vive muy bien, Ciudad Real, los últimos planes de ordenación municipales que han venido sucediendo y que ahora ya se deberían de empezar a revisar porque han pasado más de 25 años del último, se hicieron en aquellos momentos más o menos acertadamente, y entonces lógicamente ahí estamos, en que Ciudad Real va hacia adelante. Puerto Llano desgraciadamente no en la misma medida, pero volviendo al tema del turismo, también Ciudad Real está despegando en el aspecto turístico, porque en los últimos años había 10 hoteles, ahora mismo tienen 13, se ha incrementado el número de ocupación hotelera, tengo también por ahí datos y demás, pero bueno, por no cansar a nuestros espectadores y oyentes, pues comentar que sí, que el turismo está levantando el vuelo poco a poco en Ciudad Real, no así la demografía, lo que es la población, porque la pirámide de la población, desgraciadamente, como suele suceder en la mayoría de las grandes ciudades, no indica que vaya a haber un crecimiento en cuanto a la población grande. Ese ya se produjo cuando rebasaron a Puerto Llano en el número de habitantes y se metieron en los 75.000 habitantes que hoy más o menos hay en Ciudad Real, pero en ese sentido Ciudad Real creo que tiene poco capacidad de crecimiento. Mario Herrera, que sí vive en Ciudad Real. Sí, vivo en Ciudad Real y fui concejal de esta ciudad. Ciudad Real tiene mucho, y tiene mucho además muy bueno. Quiero decir, hay cosas en Ciudad Real que desgraciadamente no se ponen en valor, o no se ponen en valor todo lo que deberían, y hablo de la gastronomía que tenemos, de todos los pueblos que tenemos aquí cerca y la historia que tiene, pero hay cosas que no se han hecho bien. Es decir, Ciudad Real, el problema que tiene es que tiene un problema con su propio patrimonio histórico. Aquí en Ciudad Real se ha conservado muy poco, y lo que se ha conservado mal, porque no ha habido por parte, en este caso, de quien estaba en la institución en ese momento, sea un partido, sea otro, no ha habido esa vocación de intentar conservar Ciudad Real o de conservarla como se debería de haber conservado. No se ha puesto en valor toda la gastronomía que cualquiera que pasa por aquí, por Ciudad Real, y se sienta en un bar, en la Plaza Mayor o en cualquier otro sitio de Ciudad Real, sale asombrado de lo bueno que es. Dice, esto es como vivir en Andalucía, pero además con mejor calidad y en muchos casos más barato, y no se pone en valor. Somos la tierra del Quijote, que no lo habíamos dicho todavía, somos la tierra de Miguel de Cervantes, es la tierra donde se ha estado promocionando del rey Alfonso X toda la historia que tiene, desde la fundación con la Carta Puebla, que tampoco se ha puesto en valor más allá de tener una estatua. Y luego, bueno, yo creo que lo que ha habido son malas gestiones políticas en muchos casos. Hay cosas que se han hecho muy bien, está claro que Ciudad Real ha crecido mucho, sí, y está claro además
que ha crecido bien, sobre todo en servicios, pero no hay que olvidar, que precisamente eso tiene un problema, y es que la mayoría de la gente que a día de hoy vive y trabaja en Ciudad Real, vive y trabaja hacia la administración pública, sea delegación de la Junta, sea el Estado, sea el municipio. O sea, solo el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene 700 trabajadores. Sin embargo, o la universidad, sin embargo, lo que no ha habido aquí ha sido una apuesta fuerte por la industria y sobre todo no ha habido una apuesta por el pequeño comercio, que desgraciadamente se nos está muriendo. Es decir, hemos decidido apostar, o se ha decidido apostar en los grandes polígonos industriales por las grandes superficies y nos estamos olvidando de la parte bonita de Ciudad Real, de la parte donde se vive en Ciudad Real, ese pequeño comercio donde conoces a quien te atiende, que da de comer a las familias de verdad, que es donde se genera el empleo. Y luego creo que todavía falta una parte muy importante, por ejemplo, en el tema de peatonalizaciones. Creo que aquí ni Partido Popular ni Partido Socialista en su día hicieron gala de algo que podía haber sido muy bueno para Ciudad Real, que eran las peatonalizaciones. Y hay ejemplos, Pontevedra, gobernado por el Partido Popular, cuando se hicieron esas peatonalizaciones, son de las mejores que hay en toda España. Es decir, no hay que doler las prendas cuando alguien la hace bien, pero aquí en Ciudad Real no se apostó por dejar toda la almendra de Ciudad Real y poderla pasear, poder vivir Ciudad Real. Sin embargo, muy al contrario, se estuvieron haciendo, pues eso, la zona azul, contratos a 25 años que desgraciadamente es muy difícil revertir, mala gestión municipal. Y bueno, hoy creo que además es muy difícil llevar a cabo proyectos. Creo que hoy la alcaldesa falta y me hubiera gustado que hubiera estado aquí y que nos explicara cómo es posible, porque creo que no hay nadie en Ciudad Real que lo pueda entender, cómo se puede gestionar una ciudad con 3 concejales. Es absolutamente imposible. Intentar hacer un gobierno y ser sensatos y estar en los sitios donde hay que estar, escuchando a la gente, cuando tienes 3 personas para dirigir la ciudad y una de ellas es la alcaldesa, que se pasa el día echándose fotografías. O sea, yo soy muy sincero, si uno quiere trabajar por Ciudad Real, tiene que tener un gobierno fuerte. Nosotros en la anterior legislatura estábamos presentes y no estábamos en el gobierno, y éramos, en este caso, una fuerza de apoyo, y se hizo mucho, se hizo poco. Se hizo mucho, pero se hizo poco. Se podía haber hecho muchísimo más si se hubiera sido más valientes. Ahora, lo que tengo claro es que gestionar y ser alcaldesa de Ciudad Real con 3 concejales, con un apoyo extraño del Partido Socialista, que el Partido Socialista tendría que explicarnos cómo es posible que los mismos que están pactando con Vox, como ellos mismos definía Juan Espada la semana pasada, con Vox y con el Partido Popular, en este caso, que era Ciudadanos, en Castilla-La Mancha lo hacemos bueno para gobernar en Ciudad Real, además utilizando un causus que no se había ocurrido nunca. Con 3 concejales se gobierna una ciudad. Entonces a mí me hubiera gustado que esta alcaldesa nos lo explicara y nos explicara qué hace más allá de echarse fotografías. Escolástico. Bueno, o ir a la tele. Oye, pues fíjate que te doy la razón en todo. A lo mejor por eso no. ya. Bueno, Mario conoce muy bien la ciudad, ¿no? Y le tiene cogido el pulso perfectamente. Perfectamente. Yo tengo que, para empezar, en esta segunda parte, tengo que decir que me quedé con mal sabor de boca en la primera, ¿eh? Es decir, yo reto a que más adelante podamos tener claro, expresamente sobre el en tema de violencia de género, porque me quedé con mal sabor de boca, y con muchas cosas que decir al respecto. Sí. Después, en cuanto a esta segunda parte, a este segundo bloque, pues hombre, lamentar que no estén aquí ni la actual alcaldesa Eva María Masías, ni su compañera de coalición o de gobierno, que es Pilar Zamora, ¿no? Que es quienes realmente tenían que explicar cuáles son los proyectos que tiene la ciudad. Yo soy un enamorado de Ciudad Real. A mí todo lo que suceda en Ciudad Real me parece bien, ¿no? Todo lo que sea hacer por Ciudad Real me parece bien, porque soy un enamorado. Hacer bueno, claro, hacer bueno. Puerta al arco, soy un enamorado de ello, ¿no? Y creo que lo saben muchos de los compañeros que estáis aquí, muchas de las personas que nos están escuchando. Sin embargo, creo que la ciudad adolece en este momento de un modelo de ciudad en la que poder establecer cuáles van a ser las bases de nuestro futuro. Esta es una ciudad envejecida en este momento, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La población de ella es envejecida, es una ciudad eminentemente administrativa. Vivimos de los funcionarios que hay, porque el comercio cada día es menos, va desapareciendo, y tiene 2 grandes fortalezas o 2 grandes atributos. Una de ellas es el AVE, que le aporta una movilidad y unas nuevas relaciones laborales de gente que viven en Ciudad Real y trabajan en Madrid, y la otra es la universidad, ¿no? Que son los 2 motores que han impulsado el desarrollo y el crecimiento de la misma en los últimos 30 años. Partiendo de ahí, la ciudad se le abren enormes posibilidades, es decir, porque una ciudad como esta, que esté
en una ratio de 2 horas conectada con 15 millones de personas, con 15 millones de habitantes en España, pues es una fortaleza tremenda. Esa es una de sus grandes fortalezas. Nosotros estamos a 40 minutos de Córdoba, 1,25 de Sevilla, estamos a 50 minutos de Madrid, a 1 hora y media de Zaragoza, a 2 horas 30 o 3 horas de Barcelona, etcétera. Es decir, son más de 15 millones de habitantes los que tenemos en conexión directa en un tiempo de menos de 2 horas. Lógicamente tenemos una universidad que nos da formación a los alumnos o a los habitantes de la ciudad, de la provincia, en este caso porque es un campus compartido, hablo solo del campus de Ciudad Real, pero siempre tiene que haber un pero. Desgraciadamente nuestros estudiantes se marchan porque encuentran el trabajo fuera y se tienen que ir a trabajar fundamentalmente a Madrid, que es donde encuentran el puesto de trabajo, ¿no? Un puesto de trabajo que en muchas ocasiones no está bien remunerado y les impide poder ir y venir en ese AVE que tiene 50 minutos de relación con Madrid, porque incluso los precios son caros y tienen que quedarse a vivir en Madrid. Es decir, la ciudad, siendo atractiva como lo es, teniendo las fortalezas que tiene que prepararse para abordar el futuro. Tiene que prepararse para abordar el futuro fundamentalmente de los jóvenes, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto de vivienda. No nos engañemos que Ciudad Real en sus planes de ordenación ha permitido que sean los pueblos de la periferia urbana de la ciudad los que han crecido, los que han construido vivienda para que los jóvenes puedan allí alojarse y crear su familia, porque Ciudad Real y el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad no se lo permitía o era demasiado caro. Y hoy tenemos que todos los jóvenes se fueron a vivir a Miguelturra, Poblete, Carrión, Picón, etcétera, ¿no? Tiene que prepararse para que los jóvenes puedan residir en ella, para que los jóvenes tengan trabajo en ella, y tiene que prepararse también para el futuro de los mayores, porque es una ciudad envejecida. Tiene que saber qué modelo de ciudad quiere para sus mayores, y sin embargo no está contemplado en este momento por la situación política que se vive. Es una situación muy atípica. Mario lo exponía muy bien, es decir, un grupo con 3 concejales no puede gobernar la ciudad. Es decir, aunque tenga el apoyo del otro grupo mayoritario que es el del PSOE, hay situaciones que lo hacen atípico. Que la gente no entiende. Ayer se presentaba la pasarela de Ciudad Real Miguelturra, una promesa electoral desde hace 8 años y que estaba en los distintos programas, y todo el mundo hemos podido ver cómo la presentaba el Partido Socialista con la alcaldesa de Miguelturra, pero faltaba la otra parte de la pasarela, que era Ciudad Real. No había nadie de Ciudad Real en esa presentación de ello, porque a un año vista que estamos, los puentes están rotos en este momento. Están rotos los puentes entre los 2 grupos que forman la coalición de gobierno de la ciudad, PSOE y Ciudadanos, ¿no? Y a medida que avance la campaña, porque ya estamos en campaña en Ciudad Real, podemos decir que estamos en campaña, esos puentes se van a ir deteriorando todavía más y la comunicación será peor, ¿no? El modelo de 2+2 no fue el mejor, ha significado una paralización para la ciudad. Los asuntos trascendentes están metidos en el cajón, en este momento. El modelo de ciudad no está contemplado ni está siquiera en estudio por parte de la gente que hay, y lógicamente conforme vaya avanzando las elecciones tendremos muchísimos más problemas de comunicación entre las dos, entre la alcaldesa y la exalcaldesa, porque están en competencia, como es lógico. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que a mí Ciudad Real me gusta mucho porque es una ciudad pequeña, es una que ciudad... no, o que sí, que no. Sí, que me gusta que mucho, que es una ciudad pequeña, es una ciudad que se puede ir andando, es un nudo de comunicaciones muy importante, no solamente a nivel ferroviario, sino también a nivel de carretera. Por aquí pasa todo el tráfico para Badajoz desde Valencia, y vamos, y sería bueno en cuanto antes se haga la autopista Valencia-Lisboa. Cuanto antes se haga, mejor. No hay muchos peajes tampoco aquí para los camioneros, quitando ahí en Piedrabuena los pucheros, pues la verdad es que poco más hay para que los pobres camioneros puedan comer. Y en cuanto aquí, pues antes de venir para acá, me llamó ayer una empresaria del ocio nocturno y me pidió que dijera que el ayuntamiento es altamente lento en conceder licencias y que esta empresaria y otra más Nos habías asustado, Pollito. Están perdiendo dinero por la lentitud
de este ayuntamiento. Sí. Y le pido que a la señora alcaldesa que por favor agilice estos trámites que están haciendo perder dinero a estos empresarios y Bueno, la alcaldesa verá este riqueza al programa, con lo ayuntamiento. cual tomará nota, ¿eh? No te preocupes, yo haré llegar Yo lo este lanzo. programa a la alcaldesa. Yo lo lanzo, así me lo han dicho, así. Bueno, pues lanzo lo que da Carmen Quintanilla. Bueno, os he escuchado a todos mis amigos y a Rosa, que, bueno, y cada uno de ellos han hecho una radiografía perfecta de lo que es nuestra ciudad. Pero yo nací en Ciudad Real. Por eso. Y yo me he criado en Ciudad Real. Y yo estudié en el Colegio San José, en Ciudad Real. Y solamente falté mi época universitaria. Y en el tiempo que he sido diputada y senadora, pues he tenido muchas oportunidades de vivir en Madrid. Nunca quise vivir en Madrid. Siempre retornaba a mis raíces, a mi ciudad, al contacto con la gente. Y para mí Ciudad Real es esa ciudad donde he crecido y donde mi abuelo Alfonso, siempre lo pongo de ejemplo, me enseñó a amar el mundo rural. Por eso mi compromiso con las mujeres rurales. Y hoy, escuchándolos, pues siento pena. ¿Y sabéis por qué siento pena? Porque, bueno, me gusta mucho andar y los fines de semana y muchos días, pues me hago de 7 a 8 kilómetros y me recorro los barrios de mi ciudad. Y me voy al barrio del Pilar y lo veo sucio. Y me voy a la Avenida de Europa y la veo con unas obras que son eternas y que no se les ha dado solución y que no hay gestión detrás de esas obras. Y me voy a Pío XII y me veo los jardines llenos de malas hierbas. Y me voy a la calle, a la avenida Fuensanta, la carretera de Aldea del Rey, y había un jardín que estaba perfectamente cuidado en otros tiempos y que también está lleno de malas hierbas. Y eso me da mucha pena, porque lo decía muy bien Mario y lo decía Escolástico y todos, nosotros tenemos una magnífica gastronomía. Y la poca historia cultural y artística que hemos cuidado, que hemos mantenido, pues sigue estando presente en nuestra ciudad y que tenemos que seguir poniéndolo en valor porque hay un turismo de interior que viene. Y un turismo de interior de mayores a una ciudad envejecida y que tenemos que convertir esta ciudad que ha sido toda la vida una ciudad de servicios, de funcionarios, de banco. Por eso tenemos una renta per cápita siempre estable y siempre una economía estable. Pero sin embargo te vas por la ciudad y ves un montón de escaparates vacíos, un montón de comercios vacíos, se alquila, se vende. Eso significa que está envejeciendo no solamente la ciudadanía, sino la ciudad. La ciudad está envejeciendo porque hay poca estímulo a la inversión. Y una alcaldesa y un alcalde, me da igual el Partido Popular que gobierne, tiene que salir de la ciudad. El partido que gobierne, no el Partido Popular que gobierne. He dicho Partido Popular. Sí, bueno, por ha deformación, sido un lazo. Es que el amor, perdonadme. Pero da igual, porque lo importante es que ese alcalde, ese concejal, salga a la calle, se vaya, recorra España, busque inversores. Bueno, tenemos decía unas cifras de Escolástico paro. y decía Mario que solo hay 3 concejales Bueno, gobernando. esos son los Suficiente pactos, aquellos que, Luego que, no, bueno, no pueden abastecer tanto trabajo, ¿no? Bueno, perdona, te tienes que trabajar la ciudad y te tienes que trabajar la ciudad para que haya inversión, para que vengan empresas, para que se cree empleo, porque si no nos encontramos que la gente cierra el comercio y no lo vuelve a abrir. Posiblemente una crisis del 2008, sí. Posiblemente una pandemia como la COVID, también. Pero yo creo que nuestra ciudad se merece, pues indiscutiblemente... ¿Va a haber cambio en la ciudad, doña No Carmen? lo sé. Yo no estoy en la vida política en la primera línea. Estoy Escolástico, ¿va a haber cambio? Estoy en ¿Tú qué estás en mi la vida afán, Yo pregunto nada más. en el Consejo de Europa, pero yo Aquí vuelvo a tenéis- repetir. estáis Y además está sucia. 4 La ciudad ciudadanos. está sucia. Yo no estoy en la vida política y me gustaría un cambio, y cuanto antes mejor. Y tengo que decir con respecto a Ciudad Real que me gustó tanto cuando la he descubierto que teniendo mi casa en Las Rozas,
que la sigo teniendo, voy a empezar a vivir de manera estable aquí, en la capital, porque a mí me gusta mucho, porque es pequeña, todo está a mano y porque estoy a 50 minutos de mi casa y de mi familia. Y además, y con me independencia gusta. de que sea pequeña, es una ciudad cómoda, verde, es una cómoda. ciudad verde, es una ciudad muy cuidada. Creo que hay una ciudad que sales a pasear. Sí, señora. Y indiscutiblemente esos jardines, esos arriates, ese parque, es decir, pero hay que cuidarlo. Es decir, el mantenimiento de una ciudad es tan importante como el mantenimiento de tu casa. Y hay que cuidar nuestra ciudad. Escolástico, claro. Yo, a la pregunta que hacía Rosa, o que hacía también Julián, es decir, si habrá cambios, yo creo que los cambios los tienen que decir los ciudadanos, ¿no? Sin duda alguna. lugar a dudas, Si yo he dicho, no nosotros aquí ojalá, en la tertulia, ¿no? hombre, si fuera por mí, en 10 minutos. Los ciudadanos son los que tienen que decidir si este modelo de gestión que ha habido en estos 4 años ha sido válido o no ha sido válido. Claro, ¿no? lleva razón. Y a partir de ahí decidir con su En voto. realidad ¿no? podemos dividir esos 4 años en 2 y 2. 2 más 2, claro. Eso es una efectivamente. locura, un atraso y además un fraude a la democracia. Porque tú votas a una persona que se presenta para alcaldesa y os pido el voto para gestionar vuestros intereses y la votas. Y como no tiene bastante, te dejo 2 años tú, como el que juega las canicas. Un fraude a la democracia, es una opinión también. Mario. Bueno, yo no soy tan radical en este caso como la opinión que tiene Rosa de... ¿He sido radical? De que sea un fraude a la democracia, pero sí que creo que es muy difícil explicarle a la gente de Ciudad Real y que además eso no solamente es una parte de Ciudadanos, yo sí que creo que es difícil separar a 2 y 2 años. Está claro que esto es un gobierno compuesto por 2 partidos, en el que Ciudadanos tenía 3, el Partido Socialista tenía 10, y desde luego creo que no es lógico hacer una división a 2 años y 2 años. Creo que la gente hubiera entendido, en todo caso, y por supuesto yo no compartiendo, teniendo un punto de vista completamente distinto y no compartiendo las políticas que se llevan a cabo y sobre todo las que no se llevan a cabo, las que se dejan de hacer, pero podría ser entendible que estuvieran dentro de la conformación de un gobierno, pero creo que nadie puede entender que esto se reparta precisamente, y ahí sí coincido con ella, como decía Rosa, como unas canicas, como un juego de chapa, 2 años y 2 años, una vez para ti, otra vez para mí, pero además es que eso no le toca solo explicarlo a Ciudadanos, es que el Partido Socialista tiene una responsabilidad muy clara en esta capital que no ha sido capaz de asumir y no viendo otra manera de gobernar, solo gobernar por gobernar independientemente que pueda llevar a cabo mi programa o no, o que sea un gobierno fuerte o no, ha decidido apostar por un modelo que es completamente incoherente. Y ocurren cosas, y quiero hacer una mínima puntualización, ocurren cosas que siguen estando mal y que se saben y que no se actúa. Y no me tengo que ir nada más que todos los políticos, sobre todo cuando llegan elecciones, se dedican a inaugurar obras, a inaugurar cosas que son visibles. Pero es que resulta que Ciudad Real tiene todas las tuberías de fibrocemento, que las sufrimos todos los que vivimos en Ciudad Real y que se rompen y se ven los grandes atascos. Y como cuestan mucho dinero de inversión y la gente no lo ve, los políticos han decidido no invertir y hace años que se está tirando el agua. Pero como eso, como soterramiento y desde luego intentar eliminar las barreras que hay a día de hoy entre una parte de Ciudad Real y otra que sigue sin llevarse a cabo, y aquí lo único que estamos viendo es que se habla de las herencias recibidas, pero no hablamos de cuáles son los proyectos y los modelos de ciudad que en este momento existen, porque el Partido Socialista y Ciudadanos hoy no tienen un modelo para Ciudad Real. 30 segundos, Manuel. Gracias a que no ha venido la alcaldesa, porque con vosotros dos había ido Rosa, servida. termina, Manuel. Para ser justo, decir también contigo también. que el 2 más 2 también lo ofreció el Partido Popular. Lo que pasa es que Ciudadanos no quiso pactar con el Partido Popular. Y decir que otro de los problemas... Otra igual, exactamente. Otro de los problemas que tiene, por lo visto, también la movilidad de las personas que tienen cualquier deficiencia y demás. Y sobre todo también las zonas rojas, verdes, amarillas, azules y de todos los colores que hay aquí. Y una pregunta que le he querido hacer a Escolástico es que los 3 grados nuevos que ha anunciado nuestro presidente regional, ¿qué van a aportar a la Universidad de Castilla-La Mancha y principalmente a Ciudad Real? Sin contestar, porque no tenemos tiempo. Al decano se la haremos. Es evidente que, señoras y señores, nosotros lamentamos, lo hemos dicho al principio, lamentamos que no haya estado presente la señora alcaldesa, doña Eva María Pero le mandamos un recuerdo. y también la jefa o líder de la oposición, doña Pilar Zamora. Han sido invitadas, además no tenían por qué coincidir una u otra. Hubiera sido un placer las dos, pero una u otra así las hemos invitado y no las hemos tenido para desgracia nuestra y sin duda alguna para todos ustedes.
Doña Rosa Porras, que ha sido un placer. La semana que viene más en Piedrabuena. Estaré muy encantada de veros a todos en vuestra casa. Don Gracias, Manuel Julián. Tabas, muchísimas gracias. Igual a ti, y que a más queso rabel hemos tocado. Claro, naturalmente que sí, que rico, ¿verdad? Y ahora después hay pisto. Don Julián Gómez. Bueno, pues nada, ha sido un placer y esperando el pisto que nos han prometido también. Qué rico, qué rico. Don Mario Herrera. Un placer como siempre y de nuevo reiterar las gracias a vosotros por organizar este magnífico programa y a Carmen por acogernos hoy. Don Escolástico González. Igualmente, gracias a ti como director de IMAS, gracias a Carmen, y los dos temas hubieran sido lo suficientemente Prometo que los trataremos. para tratarlos de forma De acuerdo, monográfica. además, lo de Ciudad Real con más morbo, porque ya están las elecciones en menos de un año. Don Manuel Alarcos, muchas gracias. Pues nada, dar muchísimas gracias a Carmen Quintanilla por Oye, lo has habernos hecho, recibido ¿lo aquí sabéis? en su hermosa casa Sabéis de Ciudad Real. y Y esperando con que- su hermosa figura. Ya termine usted de y redondearlo. su hermosa figura y su guapura, y que nos ponga el pisto. Doña Carmen Quintanilla, querida amiga, de nuevo muchas gracias por Nada. tu generosidad. Nada. El tiempo nos va dejando cada cual donde nos corresponde, ¿no? Pues sí. Y a ti te hará justicia. Bueno, Créeme yo que sí. creo que yo creo que ya me ha hecho justicia, ¿no? reconocimiento de Yo Carmen creo es que importante. 40 años de una organización como Déjame que te AFAMER diga, hay más todavía. y 20 años de haber sido parlamentaria y Muchas hoy estar gracias. todavía en Europa es muy importante. Gracias por estar aquí en mi casa, que es la vuestra, y gracias, Julián, por haber querido hacer la Y una tertulia puntilla aquí. nada más. Está considerada entre las 100 mujeres iberoamericanas más importantes. Sí, eso es verdad, Señoras eso es y verdad. señores, Muchas gracias, la semana Manolo. que viene, el próximo Un placer. miércoles, estaremos de nuevo con todos ustedes con dos temas apasionantes, como no puede ser de otra forma, y lo haremos en Piedrabuena, en la casa museo de Doña Rosa Porras. Que sean felices, que lo pasen bien y hasta la semana que viene.